¿Por qué la serie animada de X-Men 97 es la mejor serie del Marvel UCM? Claro, obviamente, según yo, amigo, pero también te doy mis razones del por qué yo creo que realmente esta serie sí funcionó, tanto con la gente como también con la crítica. Como todos sabemos, la serie animada de X-Men 97, antes de iniciar su estreno, realmente venía con muchos rumores y muchos problemas. El primero y el más evidente fue el despido, en este caso, de Victoria Alonso, donde se decía que era realmente por el abuso y el maltrato a todas las casas de animación. Y entre esos estudios, obviamente también estaba el estudio que animó esta serie. Inclusive, al final de cada capítulo puedes ver todavía el nombre de Victoria Alonso. Pero, como todos sabemos, la cosa no terminó ahí. Antes de estrenarse, se despidió al showrunner y en este caso también al escritor de la serie, Viu DeMayo, que hasta el momento no se ha explicado realmente la razón exacta de su despido. Pero en este caso los rumores dicen que realmente era un personaje que siempre se estaba peleando en todas las producciones, porque realmente tuvo problemas en la producción del Caballero Luna y después pasó a la película de Blade, que como sabemos también ha tenido demasiados problemas, así que lo sacaron de ahí para meterlo en este caso en la serie animada de X-Men 97, donde muchos informantes nos dicen que ha tenido muchos problemas tanto con los productores como también con el estudio y los animadores, así como también con el talento de voz. Aunque aquí, en este caso, no es que quiera justificar a Viu DeMayo, pero realmente Victoria Alonso era su jefe directa de Viu DeMayo. Y como sabemos, Victoria Alonso les exigía demasiado a los animadores. Así que en este caso puede ser que él simplemente pasaba las ideas de Victoria Alonso. Aunque claro, en este caso, el problema de Viu DeMayo con el OnlyFans sí es completamente problema de él. Así que simplemente, como lo veo, esto fue la última gota que derramó el vaso. Pero a pesar de todos estos problemas se convirtió en un éxito, así que estas serían mis razones del por qué. Así que número 1, mi primera razón sería el estilo de animación, dado que inteligentemente mantuvieron el estilo de animación original de la serie de X-Men 97, la cual se emitió entre los años de 1992 hasta 1997, lo cual también ayudaba a generar nostalgia y agrado entre los fanáticos. Pero también se había mejorado algunos errores visuales de las primeras temporadas, sobre todo de aquellos años de 1992 y el 93. Ahora pasemos a la razón número 2, que vendría siendo el guión, realizado por el ya tan mencionado Viu DeMayo, donde sinceramente sí me sorprendió bastante Viu DeMayo, porque en este caso destacó por tener unos guiones bastante más complejos de lo que yo esperaba, y además de tener un contenido que podía ser disfrutado perfectamente por adolescentes y también por adultos, es decir, todos aquellos adultos que llegamos a ver la serie animada de los 90s. Y era algo que realmente no la tenía bastante sencilla, porque en este caso tenía que desarrollar a varios personajes. Y no solo en este caso se dio el gusto, digamos, de desarrollarlos de manera más profunda, sino también le permitió retratar, como quien dice, de manera personal a cada héroe, pero también a cada villano. Algo que realmente, siendo sinceros, en las series de Marvel, tanto en acción real como en series animadas, no se estila tanto que se le dé también algo de peso a los villanos. Muy bien, ahora pasemos a mi razón número 3, que vendría siendo en este caso los temas relevantes, así como también actuales. Como por ejemplo, en esta serie se abordó temas bastante difíciles como el racismo o el holocausto. Y eso a pesar de ser una serie para niños y adultos. Y por si fuera poco, se utilizaron elementos actualizados y bastante relevantes, como por ejemplo la representación de las minorías y la lucha contra los prejuicios y el poder. Bien, ahora pasemos a la razón número 4, que vendrá siendo la trama y los personajes, donde aquí otra vez Viu DeMayo me sorprendió bastante, porque todos los personajes estaban bastante apegados a los cómics y hasta también a las series animadas del 92 al 97, adaptando perfectamente tanto historias como momentos importantes en la historia de los cómics de los X-Men.
pero a su vez también respetando perfectamente la continuidad de la serie animada. Y todavía se dio el gusto de introducir a nuevos personajes y también de explorar nuevas historias y tramas, como por ejemplo la historia de Forge o la historia de Sunspoon, y traer algunos personajes de la serie animada anterior, como en este caso la historia de Cable o Mr. Siniestro. Ya está más adelante, todo parece indicar que también tendremos la de Apocalipsis. Muy bien, ahora pasemos a la razón número 5, que sería en este caso el elenco de voces. Que obviamente aquí en Latinoamérica no se sintió tanto eso porque realmente las voces eran nuevos actores de voz. Pero obviamente allá en Estados Unidos sí muchas veces utilizaron las mismas voces y los mismos actores para estos personajes. Que esto también gustó bastante, pero también otro punto que a mí me encantó vendría siendo los compositores, en este caso de Newton Brothers, los cuales no solo nada más hicieron una adaptación del tema principal tan conocido de los X-Men, sino también compusieron música que también se adaptaba perfectamente tanto al drama como también a las partes de acción, y también en las partes épicas era bastante buena la música, porque realmente es de esa música que no te estorba y al contrario te ayuda a contar una historia. Razón número 6, y quizás para mí la más importante, sería que la gente realmente quería ver a los reales X-Men, y no en este caso a los descafeinados de Fox, sino realmente a los personajes que hemos leído y hemos querido de los cómics. Y esto quedó bastante de manifiesto cuando se reveló que en este caso el primer capítulo, To Me, My X-Men, tuvo un éxito, en este caso, de 4 millones de vistas en todo el mundo en sus primeros 5 días de lanzamiento, allá por Disney Plus. Y además de esto fue la quinta serie de televisión más vista en todas las plataformas en Estados Unidos durante la semana del 18 al 24 de marzo del 2024. Así que esto me deja bastante claro que realmente la gente no nada más tenía nostalgia por los personajes y la serie, en este caso de los 90, sino también quería ver realmente a los verdaderos X-Men, que en esta serie View de Mayo realmente se los dio de una manera perfectamente bien adaptados, en este caso a una serie de animación. Y razón número 7 vendría siendo la calidad de la serie, porque en este caso no solo fue apoyada por el público, sino también en este caso por la crítica mundial. Por ejemplo, en IMDb tiene una calificación de 9.0, mientras que en este caso Rotten Tomatoes informó a que los críticos llamaron a esta serie el mejor lanzamiento de Marvel en años, elogiando su estilo bastante nostálgico, su animación 2D, la escritura bastante inteligente y las secuencias de acción bastante cautivadoras. Así que le dieron una calificación de 98% basado en 57 reseñas, mientras que en este caso en el Metacritic tiene una calificación de 82 sobre 100 basado en 14 críticas hasta el momento. Muy bien, ahora pasemos a la razón número 8, que quizás también podría ser una de las más importantes de este video, que en este caso es ¿qué onda con View de Mayo y qué va a pasar con la segunda y tercera temporada de X-Men 97? Pues resulta que en la Comic Con de San Diego 2022, donde se presentó precisamente el panel de X-Men 97, se dijo ahí que ya se estaba trabajando en la segunda temporada, en este caso de X-Men 97. Posteriormente se supo que View de Mayo ya había completado, en este caso, su trabajo de escritura de la segunda temporada, y que en ese momento estaba comenzando a discutir ideas para la posible tercera temporada, en este caso para la serie de X-Men 97. Y poco tiempo después de esto fue despedido por Marvel Studios de la serie, tanto como director como showrunner y también como escritor de esta serie de X-Men 97. Así que la buena noticia en este sentido es que la temporada 2 ya estaba escrita por View de Mayo. Pero la mala noticia sería que en este caso la temporada 3 no va a estar escrita por View de Mayo, a no ser que lo lleguen a convencer a que acabe de escribir su trilogía, como él, claro, la tenía pensado. Así que como ves, estas serían mis razones por las cuales yo creo que la serie animada de X-Men 97 fue un éxito. Como dije, lo más probable que también con la segunda temporada pase exactamente lo mismo.
Ya después de eso, amigo, sí, quién sabe. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios. Obviamente no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Por lo pronto también te recomiendo este video con la crítica sin spoilers de la película El planeta de los simios, Nuevo Reino, que francamente es bastante buena. Tampoco te la pierdas. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.